Hoy, en Cinema 22, la película boliviana Zona Sur, escrita y dirigida por Juan Carlos Valdivia en el año 2009. Eres como un libro abierto. Claro, ma. Eso es. ¿Sabes por qué? Porque soy una persona honesta. Porque soy transparente. Otra vez con la bandera de la honestidad, te juro. Me vas a saludar a Spielberg y le vas a decir que se deje de negocios y se dedique a hacer buenas películas, ¿ya? ¿Tú me amas? Te he dicho que sí. Pero dime de nuevo, a ver, mírame a los ojos, dime bien, ¿Por qué eres ¿verdad? tan cargosa? No hables de eso, o sea, al fin no sentí. En el año 2009, el cineasta boliviano Juan Carlos Valdivia escribió y dirigió su película Zona Sur. ¿A qué se refiere el título? Se refiere específicamente a la zona sur de la ciudad boliviana, La Paz, su capital. Esto es particularmente interesante porque el título le da sentido a la película en el entendido de que esta zona sur de La Paz es una zona de clase alta, de clase acomodada, de clase de un muy alto nivel socioeconómico. En este contexto, Juan Carlos Valdivia centra su narración en una familia formada por una madre divorciada, de clase alta, y sus 3 hijos, cada uno de los cuales está en un distinto camino descarriado. Por una parte, entonces, la narración tiene que ver con lo que ocurre entre la madre y los 3 hijos a los que trata de controlar y de orientar. Por otra parte, siendo una familia de clase acomodada, tiene sirvientes, y los sirvientes son de origen indígena, específicamente de la etnia aymara. Entonces, una segunda vertiente narrativa de Juan Carlos Valdivia es la lucha de clases, por supuesto, que pasa entre la señora rica de la zona sur de La Paz y sus sirvientes indígenas. Esto está presentado por el cineasta dentro de un contexto político particularmente interesante. Recordemos, año 2009, época actual en la película, que es un periodo de cambios políticos y sociales muy importantes y muy categóricos en Bolivia. Entonces, Juan Carlos Valdivia, además de tratar el problema o los problemas específicos de la familia, pone todo esto en el contexto político del momento, por supuesto en el contexto de la lucha de clases, en el contexto de toda una serie de cuestiones que tienen que ver con los de arriba y los de abajo, literalmente, con algunas anotaciones y connotaciones interesantes sobre el despertar sexual, sobre la asunción de la identidad sexual de algunos de sus personajes. De manera particularmente interesante, hay que citar algunos de los críticos y analistas de esta película boliviana de Juan Carlos Valdivia, en el entendido de que quizá algunos espectadores puedan creer que se trata de una especie de estudio general de las clases altas bolivianas. Sin embargo, estos críticos señalan algo que me parece muy interesante, porque dicen que en realidad es el retrato de la clase alta paceña, es decir, de la ciudad de La Paz, que según dicen tiene características muy particulares de esa clase alta, de esa zona sur, de esa ciudad, que no comparte el resto de la clase alta de Bolivia. En ese sentido, tenemos entonces un retrato muy particular de una clase alta muy particular y sus conflictos entre sí, a su propio interior y con los demás, los otros, en este caso representados por los sirvientes aymaras. Mencionaré ello como un dato interesante a ser considerado durante la visión de esta película, que la música fue escrita por Sergio Prudencio, un músico boliviano que ha dado en los últimos años por un experimento bien interesante, que es componer música contemporánea de concierto para instrumentos antiguos, es decir, música muy sofisticada, muy compleja, para quenas, tarcas, moceños, rondadores, zampoñas, pinquillos, etc. Esto es sin duda un plus añadido a esta película boliviana, Zona Sur, de Juan Carlos Valdivia, y que data de 2009. Veámosla ahora en Cinema 22. Cine sin cortes, en Canal 22.